Hola a todos, buenos días. ¿Qué tal les va? ¿Todo bien? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Bueno, lo primero que les quería decir es que les dejé una tareita en, en intro. Recuerden que, la tarea que habíamos tenido la vez pasada era en taller. Esta tarea es en intro y está relacionada a escritura de funciones, funciones básicas, pequeñas y sencillas en Python. Esta tarea se las dejé desde ya porque hay cositas que con el conocimiento que tienen actualmente pueden ir haciendo. Por ejemplo, este ejercicio dice que calcula e imprima el promedio de tres números recibidos como argumentos. Y hay otro montón las que son así súper pequeñitas. Hoy, casualmente, vamos a ver el tema que se necesita para poder resolverla toda. Y la fecha de entrega es les dejé semana y media, es el 24. Entonces vean que tienen 12 días para hacerla. Entonces, bueno, tienen casi 2 semanas para hacerla. No está difícil, es en parejas, aunque se me olvidó ponerlo aquí en la especificación, pero sí es en parejas. Ahí ustedes ven si utilizan las mismas parejas de taller, ahí lo que ustedes quieran. También tienen la oportunidad de hacerlo solos, si así lo consideraran apropiado. Y la entrega es en el TEC digital. La manera de entregar esto es, es en un archivo .py, que es el que se utiliza para Python. Entonces, yo lo que les recomiendo es descargar este editor de texto. Un toque. Hay un editor de texto eh, que se llama Visual Studio Code. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, sin embargo, les recomiendo este, que bueno, a mí en lo personal me ha dado muy buenos resultados, es muy genérico, funciona para muchas cosas. Entonces, bueno, ustedes lo descargan acá. De hecho, les voy a mostrar cómo se ve. Algo así es como se ve. Entonces, ustedes lo que hacen es crear un nuevo archivito. Entonces, ustedes aquí pueden poner cosas como esta, igual que lo que les mostraba en el navegador. Y ahora le dan aquí play. Y aquí está. Entonces, esto funciona igual que lo que les mostraba antes en el navegador, sino que ya esto ustedes sí lo pueden utilizar para hacer la tareita de esta que les acabo de dejar. Entonces lo que hacen es crear todas las funciones en el mismo archivo y, y la dejan ahí, digamos, no es que tienen que crear un archivo separado para cada una de las funciones. También este editor de texto funciona con complementos, con plugins. Entonces, cuando ustedes instalan el editor solito como tal, no va a traer soporte para Python. Sin embargo, ustedes escriben aquí Python y descargan este primero. De hecho, vean que tiene 32.5 millones de descargas. Ustedes descarguen el que tiene más descargas. Eso significa que es el más estable. De hecho, vean que tiene una estrellita y todo. Entonces, en resumen, em, descargan el editor de texto, la versión básica que se llama Visual Studio Code. Cuando lo descargan, se meten a este cosito, a este cuadrito, que es la parte de plugins, describen Python y descargan el que tiene más descargas. Y ya con eso van a poder programar aquí. Ustedes pueden utilizar otro editor de texto, el que ustedes quieran. Sin embargo, bueno, por experiencia les recomiendo este. Y
Bueno, ¿alguna duda con esto del editor de texto de la tareita? Ok. Entonces, bueno, recuerden, tienen 12 días para hacer la tarea. Eso es un montón. Realmente está sencilla y lo pueden hacer en parejas. Tienen mucho tiempo porque no hemos visto todos los temas que se necesitan para resolverla, pero no es que tiene mucho tiempo porque esté muy difícil. Y bueno, como les decía, vamos a ver el tema que es faltante para poder resolver la tarea al 100%. Esta presentación ya está en el TEC Digital, por cierto, lo había subido hace como una semana. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a estar enfocados en el tema de condicionales y de estructuras de control, que ya vamos a ver qué es. Esta es la agenda de la clase de hoy. Vamos a ver qué es un diagrama de flujo, por qué se llama diagrama de flujo. Vamos a ver dos estructuras de control, estructuras de decisión y unos ejemplos y una pequeña práctica. La clase de hoy es muy básica en cuanto a la teoría, pero bueno, así de básica como es la base de muchísimas cosas que se utilizan en programación. Hoy básicamente vamos a ver cómo es que uno en el código toma decisiones. ¿Cómo es que dice, ejecuto esto o ejecuto esto otro? O evalúo el valor de esta condición. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es un diagrama de flujo. Ustedes probablemente alguno haya visto esto. Esto no es propio de ciencias de la computación. Esto se utiliza en muchísimas áreas de la ingeniería. Y, por cierto, las siglas de diagrama de flujo, la abreviación en inglés, por cierto, es DFD. Entonces, en caso de que ustedes, no sé, en alguna evaluación o algo así les pidan un DFD, sepan que es un diagrama de flujo. Y se ve así. Tiene ahí cierta sintaxis que no es formal, digamos, no está formalmente definida, no es que así tiene que ser, sino que algunas cositas suceden así por convención. Lo primero es que siempre existe un estado de inicio y se representa con este rectángulo redondeado en las orillas. Después, todo lo que son procesos se hacen utilizando rectángulos o cuadrados como este, como este, como este, como este. Y las condiciones se utilizan, bueno, se representan utilizando rombos. Hoy lo que vamos a ver son estas condiciones de aquí. Entonces, ¿para qué sirve? Vemos que este es un diagrama de flujo genérico que funciona para controlar los ventiladores o sea, de un edificio cualquiera. Entonces, lo primero que se hace es chequear la hora del día. Vamos a obtener qué hora es, nada más. Después preguntamos, ¿es hora pico? Si la respuesta es que sí, hacemos esto de la derecha. Hacemos esto de acá. Si la respuesta es que no, entonces ejecutamos esto otro de aquí. Y eso es un condicional. Veamos que estamos tomando una decisión basada en un dato. Entonces obtenemos la hora y la hora nos va a dar un número entre 0 y 24, suponiendo que estamos en escala de 24 horas. Entonces lo que hacemos ese es el dato que nosotros tenemos. Lo que hacemos es comparar ese dato y analizar ese dato y en base a eso tomar una decisión. Por ejemplo, acá preguntamos si es hora pico. Si la respuesta es que sí, ejecutamos esto. Si la respuesta es que no, ejecutamos esto. Y vemos que inmediatamente viene otra condición. Preguntamos, ¿es hora con poco flujo de gente? Si la respuesta es que sí, nos vamos por este camino. Si la respuesta es que no, nos vamos por este otro camino. Y al final, si esta primera condición es no y la segunda condición es no, ejecuto esto.
pongo los ventiladores al 50% de su capacidad. Y bueno, este es un diagrama de flujo. Esto de acá, ya les digo, esto de acá son las condiciones. Estos son los condicionales. Entonces, en el fondo, los condicionales nos permiten tomar decisiones basado en datos que nosotros tengamos y en base a esos datos formar condiciones. Esta es la manera gráfica de verlo, es muchísimo más fácil de entender, pero esto se puede hacer en código. Y bueno, eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Cómo tomar decisiones en nuestro código, cómo decidir, bueno, me vengo por aquí o cómo decidir, me voy por allá. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok. Bueno, el nombre formal en ciencias de la computación de los condicionales se llaman estructuras de control, que básicamente nos permiten romper la secuencialidad en la ejecución de un programa. Todos los ejemplos que hemos visto hasta el momento de programación han sido programitas que se ejecutan en línea recta. Por ejemplo, el programa más complejo que hemos resuelto es aquel que decía que había que calcular cuánto era el presupuesto para unas áreas de un hospital que venía ginecología, traumatología y pediatría. Ese era un programa largo, eran, no sé, como 15 líneas en la función, pero todas las líneas se ejecutaban así seguidas, una después de la otra. Con las estructuras de control lo que vamos a hacer es romper la secuencialidad de la ejecución de nuestras líneas. Eso significa que ya no las vamos a ejecutar de manera secuencial, sino que ahora lo vamos a ejecutar de manera mixta. Bueno, y existen dos estructuras de control. Una son las estructuras repetitivas, que esto no lo vamos a ver todavía, y las otras son las estructuras de control de decisión, que estas sí las vamos a ver ahorita. Y bueno, ¿para qué sirven las estructuras de decisión? Para poder hacer este tipo de cosas. Para poder, basado en un dato, crear una condición y basado en esa condición, ejecutar un camino o ejecutar otro. Y esta es la manera en la que se hace en Python. Hay tres palabras reservadas que nosotros usamos para poder tomar decisiones. Es if, elif y else. ¿A qué nos referimos a que son palabras reservadas? Nos referimos a esto. Vean esto un momento, aprovechando que tengo esto abierto aquí. Bueno, tenía eso abierto ahí. Vamos a ver, yo acabo de hacer un archivo aquí. Vean que con palabras reservadas nos referimos a que, por ejemplo, si yo aquí creo una variable que se llame número, y es igual a 4, vean que, bueno, yo puedo crear una variable que se llame número sin ningún problema. Vean los colorcitos. Sin embargo, si yo aquí escribo if, vemos que los colorcitos ya no son los mismos. Vean, por ejemplo, el print. El print es una función, por lo tanto, yo no lo puedo utilizar como variable. El número, si es, no hay ninguna palabra reservada que se llame número, entonces yo la puedo utilizar para mis efectos. Sin embargo, yo no puedo llegar y poner if es igual a 0, porque if es una palabra reservada que funciona para un propósito en específico. Entonces yo esta palabra no la puedo utilizar como variable, no es que a una función yo le puedo poner if, tendría que ponerle if algo más para que no sea exactamente igual a if a, o no sé, o if 1. A eso nos referimos a que son palabras reservadas. No, yo no las puedo utilizar para hacer cosas, para crear variables, para crear identificadores propios míos, porque ya son reservadas de Python.
Y bueno, así es como se ve una estructura de decisión de manera genérica. Veamos que primero pongo if condición 1. Entonces, esta de acá va a ser la primera condición que yo voy a evaluar. Recuerden que esto retorna un valor verdadero o falso, un valor booleano. Que bueno, ya nosotros sabemos que es un valor booleano, son aquellos que retornan true o false, o 0 o 1. Entonces pongo if condición 1. Si esta condición se cumple, ejecuto el bloque 1. Si esta condición no se cumple, vengo y pregunto de nuevo y pongo una segunda condición. La manera de poner más de una condición es utilizando la palabra el if. Entonces pongo el if condición 2. Si la condición 2 se cumple, entonces ejecuto el bloque 2. Si no, ejecuto el bloque 3. Y de hecho, vean que esto es más o menos lo que estaba pasando aquí. Tengo condición 1, condición 2 y lo que quedó. Ninguna de las dos condiciones se cumplió. Aquí hay un no, aquí hay un no. Entonces, esto se ejecutó porque las dos condiciones anteriores no se ejecutaron. Entonces, esta es la manera de ver en código esto que nosotros teníamos aquí. Entonces, recuerden, la primera condición se pone con if. La segunda condición se pone con el if. De hecho, yo puedo tener muchos el if aquí después. Puedo tener n. Y al final tengo un else y ejecuto el bloque 3. Si solo el if se utiliza solo si existen múltiples condiciones que evaluar. Si lo que tengo que evaluar es únicamente una condición, entonces con if y con else ya es suficiente. Pero si son más de una condición la que tengo que evaluar, tengo que utilizar el if. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de momento? Profe, Sí, entonces no se limita solo a tres condiciones. Con el elif podemos hacer más de tres. sí, exactamente. Con el if podemos hacer más de 3. De hecho, yo puedo poner aquí el if condición 3 y ejecute algo. Después de eso eh, puedo poner ahí condición 4 o 5. De hecho, no hay un límite para las condiciones que usted puede crear. Puede crear n. Ok, ok, gracias. Pero yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre usar el if y una condición if después de otra? No sé si me Ujú. entiende. Sí, sí, eso tiene resultados diferentes. Veamos que si usted utiliza if, el if, varias veces, usted crea un tipo de secuencialidad así como esta. Sin embargo, si usted usa ifs separados, entonces el resultado es diferente. Usted está preguntando, si esto se cumple, ejecute esto. Si eso no se cumplió, usted no le da una segunda condición que evaluar inmediatamente. De hecho, esto tiene más sentido en determinados escenarios. Hay casos en los que, bueno, va a ser exactamente igual utilizar if solos y después poner otro if. Y hay otros casos en los que es necesario meterlo todo en el mismo bloque de condiciones. El resultado es diferente. Porque vea que, ¿qué pasa si usted aquí, bueno, en un momento, si usted en lugar de el if, usted pone solo if, así. Ujú. Imagínese que ahí no hay un elif, sino que hay un if. Y usted viene y evalúa la condición 1 y se cumple. Y después viene y evalúa la condición 2 y se cumple. Eso significa que usted ejecutó el bloque 1 y el bloque 2. Sin embargo, si usted lo mete todo en el mismo bloque de decisión, eso significa que aquí usted no tiene un if, sino que tiene un elif. Si la condición 1 se cumple, se ejecuta el bloque 1. No importa por el orden en el que está,
no importa que la condición 2 se cumpla. El bloque 2 nunca se va a ejecutar porque el programa viene, ejecuta esto de aquí, apenas lo ejecuta ya termina de evaluar, porque ya una condición se cumplió. No importa si se cumplen el resto, pero solo voy y ejecuto la primera. Entonces el resultado es diferente. Si usted los pone separados, es posible que se ejecuten ambos bloques de código. Si usted los pone juntos, solo se ejecuta el que se cumpla de primero. Entonces sí tiene diferencias en la práctica. Y bueno, eso va a depender mucho de lo que usted esté haciendo y del escenario, pero sí tienen ahí una leve diferencia. Pero sí, de hecho, eso es una muy buena pregunta. Y van a haber casos en los que va a ser lo mismo, utilizar if separados a utilizar toda una estructura de decisión grande. ¿Alguna otra duda hasta el momento? Ok. Bueno, vamos a hacer acá unos ejemplos. Aquí están en la presentación, sin embargo, yo los voy a hacer programados aquí. En caso de que tengan dudas así en caliente, que la podamos ver. Voy a poner esto aquí. Bueno, vamos a utilizar este archivito que ya tenemos. Vamos a crear una función que reciba dos números y evalúe si son iguales. Si son iguales o no. Entonces voy a crear una función. Ya nosotros sabemos cómo crear funciones. Le voy a poner comparación y va a recibir dos números. Va a recibir un número, va a ponerle num1 y al otro le voy a poner num2. Y lo que voy a decir, if num1 es igual a num2, ejecute esto. ¿Se acuerdan que hace un tiempo nosotros habíamos visto que se utilizaba igual igual para hacer comparaciones? Nosotros no podemos utilizar un único igual para hacer comparaciones porque el igual solito se utiliza para hacer asignaciones. Por ejemplo, cuando yo digo esta variable es igual a este número, como a es igual a 1. En ese caso se utiliza un igual. Para hacer comparaciones se utilizan dos iguales. Entonces recuerden, lo que estoy haciendo ahí es una comparación. Si esto se cumple, voy a imprimir los números. Los números voy a abrir aquí llaves. Y este otro son iguales. Y ahora pongo aquí punto format. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto en una clasecita? Y pongo aquí num1, num2. Entonces, bueno, eso es un printcito nada más. Y después pongo else. Y bueno, lo que tengo que poner aquí es que los números son diferentes. Si no son iguales, son diferentes. No hay de otra. Y bueno, muy bien, esa es mi función. Ahora voy a crear unas variables. Voy a poner aquí num1 es igual a 5. Num2 es igual a 10. Y ahora voy a llamar a la función. La función se llama comparación y la voy a llamar con num1, num2. En ese caso, los números son diferentes. Sin embargo, bueno, yo puedo hacer esto para números iguales y vamos a ver qué pasa. Voy a hacer dos llamadas reutilizando las mismas variables. Ahora los números le voy a poner 5 y 5 y vamos a ver qué sucede. Le doy play a esto
Y bueno, veamos, dice, los números 5 y 10 son diferentes. Eso significa que caímos en este bloque de código. Y después dice, los números 5 y 5 son iguales. Eso significa que caímos en este bloque de código. Entonces vean que aquí lo importante es esto de las condiciones. Ser grande esto, a ver cómo es. Ajá. Lo importante aquí es esto de las condiciones. Aquí estoy preguntando, ¿los números son iguales? Si esto es positivo, entonces ejecuto esto. Si esto no es positivo, entonces vengo y ejecuto esto de aquí. Esta es una condición súper simple. También hay un detalle acá que espero que no los confunda, y es que vean que yo estoy utilizando exactamente el mismo nombre para estas variables. Esto no necesariamente tiene que ser así. Hay una cosa que se llama alcance de variables. Vemos que para mi función, que es esta de acá, existen dos variables. Una se llama num1 y otra se llama num2. Eso significa que num1 va a existir únicamente dentro del contexto de mi función. Este num1 y este num2 que están afuera, están fuera del contexto de mi función. Entonces, mi funcioncita no sabe que fuera existe una variable que se llama igual. Que fuera de la función existe una variable que se llama igual. Entonces, no es que tienen que llevar el mismo nombre. Yo aquí hubiera puesto Pepito y hasta otro le hubiera puesto Pedrito. Y yo llamo a la función con Pepito y la llamo con Pedrito. Y el resultado debería de ser el mismo. Entonces recuerden, las variables de las funciones existen únicamente en esa función. Y no importa si fuera de la función hay variables que se llamen igual o que haya otra función que tenga variables que se llamen igual. Eso no importa, porque tienen un alcance reducido a la función. Por ejemplo, aquí Pepito y Pedrito, estas tienen un alcance mayor porque están fuera de la función y van a existir siempre fuera de la función. Pero bueno, aquí lo que importa es esto de las condiciones. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? Bueno, ya saben, si tienen alguna duda, ahí me pueden interrumpir en cualquier momento. Así es como se ve el diagrama de flujo de este ejemplo que acabamos de ver. Tenemos siempre un inicio. Esto es como las máquinas de estado. Siempre empiezan en algún lado. Entonces preguntamos, ¿A es igual a B? Si la respuesta es que sí, respondo que son iguales. Si la respuesta es que no, respondo que son diferentes y ahí muere todo. Es un diagrama de flujo sencillito. Ok, ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a escribir una función que reciba como parámetro la nota obtenida en un curso y muestre en pantalla un mensaje dependiendo del rango en la que se encuentre esa nota. Por ejemplo, este es un caso de uso de la vida real. Si su nota es mayor a 67.5, usted aprobó. Si está entre 57.5 y 67.5, usted reprobó, va para reposición. Si es menor a 57.5, usted reprobó. Solo por aquello, los cursos que tienen proyectos casi nunca tienen reposición. Por ejemplo, taller no tiene reposición. Solo como dato curioso. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a dejar aquí unos espacios. Voy a copiar el enunciado. Ok, voy a crear una función que se llame estado de curso. Esta función va a recibir una nota. Nada más, vean que solo necesitamos una nota para poder trabajar. Ahora voy a preguntar si la nota
es mayor o igual a 67.5, voy a imprimir aprobado. Y le voy a poner una carita feliz. Si no, aquí pongo la segunda condición. Si la nota es menor a 67.5 y aquí tengo que utilizar un AND. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto teóricamente en una clase también? Tengo que utilizar un y. Y la nota es mayor o igual a 57.5. Aquí imprimo reposición. Y le pongo otra carita. Pongámosle esta mejor. Si no, finalmente, ¿qué es lo que tengo que poner? Eso significa que reprobó el curso, ¿verdad? Si no, pongo reprobado. Y aquí sí pongo una carita triste. Ok, bueno, revisemos esto. Si la nota es mayor o igual a 67.5, pasa. Si la nota es menor a 67.5, es menor estricto, no menor igual, y es mayor o igual a 57.5, entonces va para repo. Si no, se reprueba el curso. Entonces ahora llamemos a esta funcioncita. Llamémosla primero con, no sé, con un 85. Esta debería decir reprobado. Ahora llamémosla con un 50. Esto debería decir reprobado. Sí, reprobado. Ahora llamémosla con un 60. Con un 63. Esto debería decir reposición. Y voy a comentar esto de aquí para no tener lo del ejercicio anterior. Por cierto, esta es la manera de hacer comentarios múltiples utilizando 3 comillas. Comenta un bloque completo. Ahora le damos play y dice, bueno, para el que se sacó un 85, aprobó. Para el que se sacó un 50, reprobó. Y para el que se sacó un 63, va para reposición. Entonces, veamos que, bueno, aquí tenemos una estructura condicional ya un poquito más compleja. Tenemos dos condiciones. Este es uno de los casos en los que, como decía el compañero, es lo mismo tener, meterlo todo así dentro de la misma estructura condicional a tener ifs por separado. Digamos, yo aquí podría tener esto así y el resultado va a ser el mismo, porque no hay manera de que ambas condiciones se cumplan. Pero hay casos en los que sí, y uno no quiere eso. De hecho, vean que el resultado es exactamente igual. Ah, no, mentira. Dice que reprobado está 2 veces. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Profe, creo que es porque del primer if pasa al else y después vuelve a comparar por el segundo if y vuelve a poner el else. Sí, sí, de hecho. Bueno, no, entonces este no es un caso en el que es igual. Mentira. Pero sí, vean cómo es necesario, digamos, pensar bien eso. Y si a uno le pasa cosas raras, tal vez es que tenga súper mal las condiciones. Ok, ¿alguna duda con este ejercicio? Recuerden, la solución está en la presentación, simplemente lo estamos haciendo así en vivo para que sea más entretenido, número 1. Y si tienen dudas, las podamos resolver acá.
Y bueno, así se ve el diagrama de flujo de este ejercicio. Vean que ya ahora tenemos dos condiciones, entonces ya el diagramita no es tan sencillo como antes. Y bueno, hasta aquí llega como la clase de hoy. Como les decía, es un tema pues bastante básico, sin embargo es súper necesario porque uno utiliza condiciones en todo. Entonces, ahora en lo que queda de clase, que es como 1 hora 10, los invito a hacer esta practiquita que viene aquí en la presentación. Pueden descargar el Visual Studio de una vez, pueden utilizar el editor de texto que ustedes quieran, o pueden resolverlo en algún editor en línea, que no ocupan descargar nada. Entonces, háganla porfa. Yo voy a estar por acá. Si tienen dudas, me pueden escribir por aparte y pues ahí lo resolvemos. La idea es como que ustedes se enfrenten un poquito a, a unos ejercicios ustedes solos para poner en práctica qué tanto comprendieron de la clase de hoy y de este asunto de condicionales. Entonces, hasta aquí llegaría la clase. Ustedes espero que continúen trabajando en esto. Y bueno, si tienen dudas, pues me pueden escribir por aparte. ¿Estamos todos claros? ¿Todo bien? Perfecto, gracias, profe. Perfecto, bueno, hasta luego.